Me desperté temprano como siempre, antes de que el pueblo de Santa Clara se desperezara del todo. El suelo crujía bajo mis chanclas, mientras cruzaba a la ventana de la cocina, donde el jardín empezaba a brillar con el oro tenue de la mañana. El rocío se aferraba a los rosales que había cuidado por casi 40 años, los mismos que planté después de que mi esposo Salvador se fue, porque no soportaba ver los arriates vacíos. Puse la tetera al fuego y apoyé la mano en los gabinetes de encino, reconfortada por su firmeza. No importa cómo girara la vida, esas paredes seguían en pie. El correo llegó más tarde de lo normal, un pequeño alivio en una mañana tranquila. Entré el montón de sobres y los separé en pilas ordenadas cuentas volantes, lo de siempre. Pero entonces lo vi un folleto brillante, con una acuarela alegre de un edificio, que reconocí aunque nunca había puesto un pie ahí. Residencial Horizonte, decía en letras cursivas. Lo volteé esperando una etiqueta genérica, pero mi nombre, Amalia, estaba impreso en letras claras y firmes. Un círculo rojo lo rodeaba como si quisiera recordarme que ya estaba a medio camino de ser archivada. Lo dejé a un lado, intentando que no me temblara la mano. Seguro es un envío masivo, me dije, pero en el fondo sentí un escalofrío. Mi nuera Camila siempre andaba diciendo lo práctico que sería que tuviera ayuda. Lo decía con dulzura, como si fuera una sugerencia, pero yo conocía ese tono lo bastante bien como para escuchar la orden escondida debajo. Serví mi té y lo llevé a la sala. El sillón aún guardaba la marca de los hombros de Salvador, suavizada por años de noches sentados juntos. Me hundí en ese espacio familiar y escuché cómo la tetera volvía a callar. Mis ojos se fueron a la ventana donde la primera luz rozaba la pintura del porche y me di cuenta de cuántas cosas ya había dejado pasar sin protestar. Cuando Javier llamó esa tarde para decir que él y Camila vendrían de visita, supe sin preguntar que no sería una simple charlita. Llegaron justo antes del atardecer, cuando el sol dibujaba sombras largas en el porche y teñía la sala de ámbar. Primero oí la risa de Camila brillante y ensayada que entró flotando como un perfume caro. Javier venía detrás cargando una caja de pan dulce que dejó con cuidado en la mesita, como si la ofrenda suavizara lo que venían a decir. «Mamá», empezó Javier, y el tono agudo de su voz me dijo que había practicado. Camila se acomodó en el sofá, cruzando las piernas con cuidado para no arrugar su falda de seda. Miró la sala como si estuviera haciendo un inventario de todo lo que cambiaría si tuviera la oportunidad. Javier se frotó las palmas en los jeans. «Nos topamos con un problemita», dijo. «La compra de la casa nueva se cayó. El financiamiento». Miró a Camila, quien terminó por él. «Fue un error administrativo, la neta. Pero ya no podemos quedarnos en el lugar que rentábamos». Su sonrisa casi parecía compasiva. «Casi». Entonces siguió Javier. «Pensamos solo por un ratito que podríamos quedarnos aquí». Mantuve las manos cruzadas en el regazo, mirando el reloj de pared, como si la hora me ofreciera una salida. Esta casa nunca estuvo pensada para sentirse apretada. Había pasado décadas llenándola con cosas que amaba cada objeto con su propia historia. Ahora imaginaba cajas atascando el pasillo, mis gabinetes vaciados y reorganizados. «No será por mucho», dijo Javier rápido, confundiendo mi silencio con una duda que podía convencer. «Un par de meses, tal vez menos». Y claro, agregó Camila, con un tono más alegre, «nosotros ayudaremos con los gastos». Y a darle una manita de gato a la casa. ¿Qué tal una pintadita? Sus ojos se detuvieron en el zócalo que criticó el Día de Muertos pasado. Escuché mi propia voz antes de darme cuenta de que hablaba. «Si eso es lo que necesitan», dije, y la garganta se me cerró, como si las palabras costaran más de lo que podía dar. Javier soltó el aire aliviado y me apretó la mano.
Camila se levantó y fue a la cocina, ya hablando del espacio en la alacena, su voz perdiéndose en la otra habitación. Me quedé ahí, mirando la marca que su cuerpo dejó en el cojín, preguntándome cuándo exactamente mi casa se había vuelto suya para ocupar. Para el final de la primera semana, ya empezaba a perder la pista de mis cosas. Empezó con detalles pequeños, un florero movido del aparador, a la mesa del comedor, la canasta del correo cambiada de estante. Intenté convencerme de que no pasaba nada, que solo era Camila, acomodándose, pero cada mañana algo más estaba fuera de lugar. El jueves bajé y encontré un tapete nuevo en la puerta. El viejo tejido a mano había desaparecido, reemplazado por uno grueso que decía Los Morales, en letras cursivas. Me quedé mirándolo hasta que la tetera empezó a chillar detrás de mí. Camila estaba en la cocina desempacando frascos de vidrio con etiquetas escritas en su letra impecable. «Se siente más fresco», dijo cuando me vio observando. «Tú sabes, más acogedor». El otro estaba como apagado. Asentí, aunque me ardían las mejillas. No discutí. Esa noche me senté en la sala, a oscuras, y pasé la mano por el brazo del sillón, como si tocar algo familiar pudiera sostenerme. El sábado aparecieron 2 cajas grandes en el pasillo. Camila estaba guardando mi vajilla. No preguntó, solo sonrió y me dijo que la estaba protegiendo porque había leído que los cambios de temperatura podían dañar el esmalte. No encontré palabras para objetar, así que la dejé llenar las cajas y sellarlas con cinta. Javier rondaba por los bordes de estas intromisiones sin mirarme a los ojos. Pasaba las tardes trabajando en el pequeño estudio con audífonos puestos, fingiendo no escuchar cuando Camila reorganizaba los gabinetes o hablaba de pintar las paredes. Una tarde, la señora Guzmán de enfrente trajo un flan. Camila abrió la puerta, le agradeció con dulzura y se presentó como la dueña de la casa. Lo escuché desde la otra habitación, con las manos apretando el mostrador hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Después de que se fue, tomé el folleto de la mesita y lo giré en la mano. Pesaba más de lo que debería pesar, un papel, como si esperara que admitiera algo que aún no estaba lista para nombrar. Era casi medianoche cuando escuché su voz por la rejilla del pasillo. Había ido al closet de blancos por una cobija porque las noches se habían puesto frescas otra vez y me detuve al oír mi nombre. «No tiene ni idea», decía Camila, con la voz baja pero lo bastante clara. Para ella, esta sigue siendo su casa. Pero no lo es, no de verdad. El nombre de Javier ya está en los papeles. Ella es básicamente una invitada aquí. Se me cerró la garganta. Apoyé la mano en la pared, sintiendo el calor subir a mi cara. Hubo un roce, el sonido de ella, cambiando el teléfono de oreja. No va a pelear. No tiene la fuerza. Deberías verla, nomás se la pasa sentada con cara de cansada. Será más fácil de lo que pensé. Retrocedí con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que lo oiría. En el silencio de mi cuarto, me quedé mirando las sombras en la cómoda. El aire se sentía demasiado ligero. Me obligué a contar cada respiración hasta que se estabilizó. Al amanecer, abrí la caja fuerte en el closet del dormitorio. La carpeta con la escritura de la casa no estaba. Revisé 2 veces con manos torpes, buscando en las esquinas como si se hubiera deslizado, pero no estaba. Cuando Javier bajó por café, lo esperaba en la mesa. Pareció sorprendido de verme despierta tan temprano y cuando pregunté dónde estaba mi escritura, dio un respingo. Camila pensó que sería buena idea, empezó, pero las palabras se le trabaron. Guardarla en un lugar seguro. Por si acaso, no respondí. Él se ocupó sirviendo café, esquivando mi mirada, como si pudiera huir de la verdad. Más tarde me senté sola en la cocina, con el reloj sonando más fuerte que nunca. Me di cuenta de que la noche anterior había cerrado mi puerta con llave, sin pensarlo, y cuando fui a hacerlo, otra vez, ya no me pareció exagerado. No había ido a la oficina del señor Vargas en años.
La última vez fue para actualizar mi testamento, después de que Salvador se fue, cuando cada formulario legal sentía como una confirmación de que estaba sola. Pero esa mañana no había duelos, solo un pulso frío y constante de enojo que no podía ignorar. El señor Vargas estaba más viejo, un poco encorvado, pero sus ojos seguían siendo ese gris agudo, que una vez me aseguró que todo estaría bien. Cuando le conté lo que había oído y lo que no encontré en mi caja fuerte, no me interrumpió. Solo asintió y tomó notas en su letra fina y cuidadosa. «Déjame revisar los registros del municipio», dijo al fin. Su teclado sonó en el silencio, y me senté con las manos apretadas en el regazo, resistiendo el impulso de alisar las arrugas de mi falda. Tras un momento, giró el monitor para que viera. Ahí estaba en blanco y negro una transferencia de propiedad con los nombres de Javier y Camila como dueños conjuntos, presentada hace 3 semanas. Mi firma al pie, perfectamente falsificada. Apreté los dedos contra el borde del escritorio para sostenerme. Nunca firmé eso, dije, aunque sonó débil, como una protesta llegada tarde. «Te creo», dijo con firmeza, «y no es la primera vez que veo algo así. Pero no se sostendrá si estás dispuesta a pelear». Asentí porque no encontré palabras. Imprimió copias y las metió en una carpeta, golpeándola una vez antes de soltarla. «Necesitas documentar todo», dijo. «Cada conversación, cada cambio en la casa. Lleva un registro, por pequeño que parezca». La carpeta pesaba en mis manos. Mientras caminaba al coche, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible. No había vuelta atrás a fingir que esto era temporal. Esa tarde puse la carpeta en la mesa de la cocina y me senté a su lado, sintiendo la casa a mi alrededor como un extraño conteniendo el aliento. No me moví por un buen rato después de dejar la carpeta. La luz se deslizó por el suelo, acercándose al atardecer, y seguí sentada escuchando cómo la casa se asentaba. Mi mano se deslizó al cajón a mi lado, uno que no había abierto en años. Adentro estaba la caja de madera que Salvador guardaba junto a su cama. La saqué con cuidado, como si tocarla pudiera despertar algo que no estaba lista para sentir. Al abrir el pestillo, las bisagras de latón chirriaron como siempre. Su reloj de bolsillo estaba dentro, brillando suavemente. Lo sostuve en la palma, sintiendo su peso reconfortante. Él solía darle cuerda cada domingo antes de la misa, un ritual tan común que dejé de notarlo hasta que se fue. Cerré la mano alrededor y pensé en cómo se habría reído de la sonrisa brillante y frágil de Camila, cómo la habría calado en un instante. Una calma me envolvió, silenciosa, pero sólida, como el momento antes de la primera nevada. Ya no sentía vergüenza. Estaba cansada de decirme que todo se resolvería si seguía siendo amable. Puse el reloj en el aparador, donde podía verlo todos los días. Cuando me levanté a preparar té, me sentía más firme que en semanas. Esa noche en la cama, escuché la voz de Camila flotando por el pasillo y supe que era hora de dejarla hablar por mí. El sábado organizaron una cena sin preguntar. Para entonces ya no me sorprendía. Bajé temprano y vi a Camila colocando velas en la mesa del comedor, su voz melosa, mientras le decía a Javier que trajera las copas de vino buenas, las que había guardado sin mi permiso. No me molesté en preguntar si planeaba usar mi vajilla. Ya sabía la respuesta. «Mamá», dijo Javier, al notarme en la puerta, «estás invitada, claro». Sonaba cansado, como si hubiera ensayado la invitación, pero no esperara que aceptara. «Tengo lectura pendiente», dije. Mi voz era calma. No sabía si eso lo hacía mejor o peor. Arriba me senté en el cuarto de huéspedes, a oscuras, con el celular en la mesita, la app de grabación abierta. Las voces subían por las tablas del piso tan claras como si estuvieran en el pasillo. «Solo se aferra porque no tiene nada más», decía Camila. Las palabras cayeron sin calor.
Ya no esperaba decencia de su parte. «Va a ceder», dijo Javier, pero no sonaba convencido. «No tendrá opción», respondió Camila. «Cuando todo esté listo, tendrá que irse. No voy a pasar mi vida cuidando su cachivache de vieja». Presioné el botón de grabar y dejé que el archivo corriera anotando la hora en una libreta que me dio el señor Vargas. Mis manos ya no temblaban. Cerca de las 9 llegaron los invitados, sus voces brillantes de curiosidad al entrar. Camila los recibió con su tono ensayado, presentándose como la dueña de la casa. No sentí nada mientras escribía esas palabras. La risa subía por las escaleras en oleadas, esa alegría fácil que viene cuando crees que mereces tu propia historia. Me pregunté si alguno veía más allá de su cabello perfecto y su sonrisa cálida. Justo antes de apagar la lámpara, escuché a Camila alzar su copa. «Por nuestro nuevo hogar», dijo con la voz resonando de triunfo, «y el futuro que estamos construyendo aquí». Cerré la libreta y la puse en la mesita segura, por primera vez, de que no había vuelta atrás. La mañana después de la cena, encontré a Camila en la cocina tarareando mientras limpiaba los mostradores. Levantó la vista cuando entré con los ojos brillantes de una forma que me revolvió el estómago. «He estado pensando», empezó con un tono ligero, como si propusiera una receta nueva. «Es hora de que todos nos pongamos serios con lo que viene». No respondí. Puse mi taza bajo la llave y esperé. Se acercó bajando la voz. «No puedes quedarte aquí para siempre, Amalia. Lo sabes. Esta casa necesita respirar. Javier y yo tenemos planes». Apagué el agua y me sequé las manos despacio. «Esta es mi casa». Su sonrisa titubeó. «Era tu casa», dijo con la voz endurecida. «Pero ya hiciste suficiente aquí. Tuviste tu tiempo». Dejé la taza en el mostrador entre nosotras. «Nunca firmé nada», dije con calma. «No necesitas hacer esto feo», dijo apretando la boca. «Puedes irte con dignidad, o puedes obligarnos a hacerlo por las malas». Dio un paso atrás, estudiándome como si evaluara si había entendido. Me di cuenta, con una claridad extraña, que ella creía de verdad que me hacía un favor. «No me voy a ir a ningún lado», dije. Su rostro se endureció algo frágil, rompiéndose en su expresión. «Entonces, supongo que tendremos que hacer una llamada». Sacó su celular, buscó un número con cuidado deliberado y lo marcó. «Bueno, sí quiero reportar una situación», dijo con la mirada fija en mí. «Tenemos a una pariente mayor que se niega a dejar nuestra propiedad. Se ha puesto hostil». «Sí». «Correcto». No aparté la mirada. Sentí el borde del mostrador clavándose en mi palma, el peso del reloj de bolsillo en mi suéter. Cuando colgó, dejó el celular y cruzó los brazos alzando la barbilla apenas. «Vendrán pronto», dijo como si ya hubiera ganado. No me moví, me quedé exactamente donde estaba esperando el sonido del timbre. El toque llegó 20 minutos después, firme pero sin prisa. Camila se alisó la blusa, como si fuera a recibir a una amiga. Javier apareció en el pasillo con el rostro pálido y tenso. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de nuevo. Cuando abrí la puerta, la oficial Kendra Torres estaba en el escalón con una carpeta en la mano. Tenía esa calma que viene de ver demasiadas familias desmoronarse. «Buenos días, señora», dijo con suavidad. Recibimos una llamada sobre un conflicto doméstico. Camila se adelantó antes de que respondiera. «Gracias por venir. Ha sido muy estresante. Se niega a irse y está afectando nuestra seguridad». Se llevó una mano al cuello, como si fuera a llorar. La oficial Torres escuchó sin interrumpir. Cuando Camila terminó, se volvió hacia mí. ¿Le gustaría contarme su versión? Asentí y la invité a pasar. Mi voz era firme. «Tengo unos documentos que debería ver». La boca de Camila se abrió, pero no salió nada. No esperaba que tuviera algo que mostrar. Fui al aparador y saqué la carpeta que preparó el señor Vargas. La puse en la mesa y la abrí en la escritura, la que tenía la firma de Salvador.
y mi nombre solo en letras grandes. Esta es la original, dije. Nunca la he transferido. La oficial Torres la examinó con cuidado, luego me miró. ¿Tiene una identificación que coincida con este registro? Le di mi credencial. Cuando vio que la dirección coincidía, asintió una vez. También tengo grabaciones, continué con las manos tranquilas mientras buscaba los archivos en mi celular. De ellos, hablando de falsificar documentos y planear sacarme. La oficial no pareció sorprendida, solo cansada. Escuchó un fragmento de la voz de Camila declarando que esta era su casa ahora. Luego dejó el celular y respiró hondo. Señora, me dijo con respeto, está en su derecho de pedirles que se vayan. ¿Desea hacerlo? Miré a Javier, que tenía la vista clavada en el suelo. Por un momento casi me ablandé, pero recordé la escritura perdida, el folleto, la risa baja, subiendo por las escaleras. Sí, dije, quiero que se vayan. El rostro de Camila se puso pálido como cera. Buscó a Javier, pero él no levantó la cabeza. La oficial Torres enderezó los hombros. Entonces les pediré a ambos que empiecen a recoger sus cosas. Me hice a un lado mientras los llevaba al pasillo, sintiendo cómo la casa exhalaba a mi alrededor. Empacaron en silencio. Camila se movía con rigidez, como si cada paso fuera un insulto que no podía soportar. Javier la seguía de cuarto en cuarto, cargando cajas sin mirar dentro. Me quedé en la cocina, con mi té, escuchando el roce apagado del cartón contra el piso de madera. De vez en cuando oía a Camila murmurar algo a Javier, su voz demasiado baja para distinguir las palabras. Una vez empezó a decir mi nombre, pero se lo tragó. No volvió a mirarme. Cuando terminaron, la oficial Torres los acompañó afuera. Camila subió al asiento del copiloto sin voltear. Javier se quedó junto a la cajuela abierta, con una mano en el borde, como si no pudiera soltarla. Por un momento parecía el niño de antes, parado en el umbral de algo que no sabía enfrentar. Volvió a los escalones, cambiando el peso de un pie al otro, como si fuera a dar media vuelta. Mamá dijo al fin con la voz áspera. No pensé que llegaría a esto. Lo miré sintiendo el dolor de todos los años que intenté facilitarle las cosas. Pero llegó, dije. Asintió con los ojos brillantes. Lo siento. No respondí. Un lo siento no era cuerda lo bastante fuerte para jalarnos de vuelta a donde estuvimos. La oficial Torres esperaba junto al coche. Javier miró por encima del hombro, luego a mí. Cuídate, susurró, y por un segundo pensé que volvería a entrar, dejaría las cajas y le diría a Camila que se había equivocado. Pero no lo hizo. Cerró la cajuela y se subió a su lado. Me quedé en la puerta hasta que las luces traseras desaparecieron al final de la calle. El silencio era enorme, pero no vacío. Esa noche saqué el tapete viejo del cobertizo y lo puse frente a la puerta. Coloqué el reloj de bolsillo de Salvador en el aparador donde atrapaba la última luz de la lámpara. Cuando me fui a la cama, no cerré la puerta con llave.